Muy buenas tardes a todos. Es un placer volvernos a encontrar por acá en estos espacios de capacitación, de encuentro. Ya para dar inicio entonces a esta sesión, hoy nos acompaña la compañera Saskia Osorio. Ella es psicóloga. Nos va a traer como tema el duelo gestacional. Agradezco mucho a todos por su participación, por su tiempo, a Saskia por, por esta iniciativa, a los que han estado todos estos días acompañándonos, pues muchas gracias. Ya esta es el penúltimo espacio, ya nos queda un espacio más para el 15, para el día 15, si no estoy mal. Bueno, ya sin más, Saskia, el espacio es tuyo. Hola, buenas tardes. ¿Me ven y me escuchan bien? Vale, entonces muchísimas gracias a Camilo. Me presento, mi nombre es Saskia Osorio, soy psicóloga de la Universidad del Valle, de la seccional Palmira. Hoy voy a compartirles pues, un tema que a mí me toca realmente, es a lo que siento mayor afinidad desde el área de la psicología, al grupo poblacional al que planeo dedicarme en un futuro. Cuando hice la inscripción del tema, lo había puesto como duelo gestacional y neonatal. Cuando empecé a desarrollar las diapositivas, caí en cuenta que faltó la parte perinatal, pues que son como los tres términos que se utilizan. Bueno, ya les voy a compartir pantalla grande, entonces hoy vamos a estar ahí, se ve bien, ¿cierto? Porque sí, hace rato no comparto desde Canva. Vamos a estar hablando entonces acerca del duelo gestacional, perinatal y neonatal, comprendiéndolo desde la comprensión y el acompañamiento psicológico. ¿Qué quiero que podamos lograr hoy? Primero, comprender la naturaleza de ese tipo de duelos, reconocer cuáles son sus particularidades a nivel emocional y a nivel de relaciones, y finalmente adquirir herramientas para que podamos acompañar a las personas que atraviesan por esta situación desde la sensibilidad y desde el respeto. Entonces, primero que todo, ¿qué es el duelo gestacional, perinatal o neonatal? Pues es un proceso adaptativo del ser humano que puede surgir como respuesta ante la pérdida de la gestación, la pérdida de el bebé en el momento del parto o a los siguientes días después de nacido, en el que pueden presentarse respuestas psicoemocionales, afectivas, físicas, sociales, cognitivas o comportamentales. Esta es la definición que tienen en la ley Brazos Vacíos, que es precisamente la que en este momento, digamos, es la reglamentación que se debe seguir en los hospitales, en las clínicas y en más donde se atiendan, pues, tanto el proceso de gestación como el momento del parto, pues, para quienes acudan ahí. Entonces, como los tres puntos importantes es pérdida durante el embarazo, parto primeros días de la vida, incluye abortos espontáneos, muertes fetales y neonatales tempranas e incluso incluye aquellas interrupciones voluntarias del embarazo, porque también, digamos, se genera un proceso de duelo. Y finalmente supone la pérdida de un vínculo afectivo y un futuro imaginado pues con el bebé. Quisiera saber, porque cuando yo menciono que tengo afinidad hacia este tema y que quiero dedicarme a atender mujeres o personas que pasen por este proceso, me dicen como, sabes, pero sí es común, sí vas a tener clientes, o sea, sí va a haber personas que actúan a ti por esa razón. Quisiera saber, para ustedes, qué tan común es que se presente pérdidas en el embarazo, pérdidas en el momento del parto o pues pérdidas en los primeros días de la vida de las personas. ¿Alguien sabe qué tan común es? Hola, Sakia. Hola. Pues, pues no sabría qué tan común es, pero pues me imagino que no es un tema desapercibido, ¿no? Creo que pues no tenemos como, en mi caso no conocería las estadísticas, pero creo que puede tener un grado de frecuencia la pérdida no solo en el embarazo, sino en el momento del nacimiento del bebé. Okay, muchas gracias. Yo he hecho el ejercicio con las personas que conozco y yo les digo, yo considero que es tan común como ustedes le pueden preguntar a las mujeres que conocen, o sea, que están en su vida, si en algún momento han pasado por alguna de estas pérdidas y lo más común es encontrar al menos a una. ¿Qué nos dice HIC Fundación, que es la gestora de la ley Brazos Vacíos? Y tomando las cifras del 2023, porque las del 2024 como tal pues no han salido de forma oficial. Entonces, en Colombia en el año 2023 se presentaron 5.119 casos de pérdidas a nivel gestacional y muertes de bebés recién nacidos hasta la semana 37 del año 2023.
Eso significa que por cada 1000 bebés nacidos vivos, 13.7 no logran sobrevivir al parto o fallecen en las primeras semanas del embarazo. Digamos que eso son, digamos, las estadísticas que tienen en cuenta los casos que se pueden documentar. Hay muchas pérdidas que se presentan en momentos del embarazo en el cual incluso la mujer ni siquiera sabrá que estaba en embarazo. Hay pérdidas que se presentan y que, digamos, uno no, pues las personas no acuden a las instituciones de salud y por ende no se documentan, pues, cuántas pérdidas son. En el año 2023 hubo una disminución en comparación con el 2022, como el 30%. O sea, es decir que, pues, se han hecho cosas para empezar a prevenir, porque la mayoría de las pérdidas, al menos a nivel del momento del parto, son pérdidas que se pueden prevenir, porque se cometen más por parte como de negligencia médica. Entonces, ¿qué es una pérdida gestacional? Es una muerte embrionaria o fetal durante cualquier semana de la gestación. Embrionaria si se presenta entre la primera y la octava semana del embarazo, y fetal, pues de ahí en adelante, que es una pérdida perinatal. Es la pérdida que ocurre en el periodo comprendido a partir de las 22 semanas del embarazo, 154 días, o digamos que el bebé, el feto, pese 500 gramos o más. También se cuenta hasta el día 7 del nacimiento, o sea, después de haber nacido. Y una muerte neonatal es la muerte ocurrida entre el nacimiento y los primeros 28 días completos de vida, y se divide en dos: las muertes tempranas, que se presentan entre los primeros y los 7 días, que también puede contar con una pérdida perinatal, y una pérdida tardía, que es después del 7º día de nacimiento. Ahora, pues este es un duelo invisibilizado. Siento que ahora quizás ha causado un poco más se expresa más. ¿Por qué invisibilizado? Porque a la final es un proceso en el cual muchas mujeres incluso lo pasan, y como se tiene esa creencia de que uno debe esperar al menos hasta el tercer mes del embarazo para poder compartirlo con la familia, con los amigos y demás, porque se tiene un poco más de seguridad de que el embarazo va a llegar a término y de que el bebé va a ser vivo y de que, digamos, va a seguir aquí acompañando a las familias. Entonces, las pérdidas que se presentan entre el primer y el tercer mes, hay muchos de las familias que ni siquiera se enteran, porque en un principio ni siquiera supieron que hubo un embarazo. Y cuando se enteran, ¿qué es lo más común? Digamos, los comentarios que comúnmente se reciben: pues apenas era un embarazo, mejor que te haya pasado ahora y no después, no sé, ahora tienes un angelito, puedes tener otro, estás muy joven, o aquellas mujeres que quizás ya tienen hijos, al menos ya tienes otro hijo, o sea, como que ya tienes como la experiencia, entonces como que no pasa nada si lo perdiste. Los planes de Dios son perfectos, después entenderás. Y si bien son frases que la gente dice como en forma de brindar consuelo a la mujer, a la familia, pues a la final, pues apenas era el embarazo, sí, pero pues no es solo el hecho del embarazo. Una mujer se entera que está en embarazo y su proyecto de vida de cierta forma cambia, sea un embarazo deseado o no deseado, cambia la percepción acerca de la vida. Mejor que haya pasado ahora, y bueno, si hubiese pasado más adelante, bien, igualmente hubiese dolido. Pasó ahora e igualmente duele. Puedes tener otro, sí se puede tener otro bebé, pero al final no es el bebé que en ese momento estaba esperando. No es, se va a vivir la maternidad de una forma diferente, con miedos diferentes. Incluso no se sabe si la mujer en un futuro volverá a obtener la posibilidad que el embarazo, o deseará volver a quedar en embarazo, porque ya tiene ese antecedente en el cual dice, pues yo, o sea, me arriesgo totalmente a que la vida de cierta forma se me vuelva a desmoronar ante la pérdida de un hijo. Entonces, a la final, las mujeres, las familias transitan este duelo, pues, en silencio, sin contarle a nadie, sin buscar apoyo muchas veces, incluso en el área psicológica, y finalmente es un duelo que está, pero muchas personas ni siquiera reconocen, pues, su existencia. ¿Cuáles son las particularidades, pues, de estos tipos de duelo? Gestacional, perinatal y neonatal. Primero, existe una ausencia de recuerdos compartidos o rituales de despedida. Digamos que las mujeres que pueden, digamos, llevar su embarazo a término, tendrán, digamos, las semanas de embarazo como recuerdos por aquellas mujeres que quizás, no sé, hoy me enteré que estoy en embarazo y en una semana tengo la pérdida, pues digamos que el tiempo que tuve para construir un vínculo, un lazo, generar recuerdos con ese embarazo y con lo que representa el embarazo a futuro, pues será reducido. Muchas veces predomina la culpa y la autoexigencia. En la formación que estuve realizando con HIC Fundación, donde llevaban a mujeres que han pasado precisamente por este tipo de pérdidas, era como, yo sentía que mi cuerpo me falló. O sea, a la mujer le dicen que por naturaleza, o sea, como que puede crear vida, cuando esa naturaleza del cuerpo falla, porque tiene una pérdida, un aborto espontáneo, o porque su bebé
no sé, mientras está en útero y demás, no sé, descubren que tienen alguna anomalía y tienen que interrumpir su embarazo, es como mi cuerpo me falló. O sea, lo que se supone que sabía hacer, no lo supo hacer y por ende perdí a mi bebé. Entonces es como el sentirse culpable. O aquellas mujeres, no sé, porque seguía haciendo ejercicio en el embarazo, de un aborto, o porque, no sé, no dormí lo suficiente, porque no comí bien, o sea, como que empiezan, digamos, todas estas suposiciones y posibilidades que le dicen a ella. La responsabilidad es tuya cuando muchas veces las mujeres pueden hacer todo bien, pueden tener un embarazo perfecto y al momento del nacimiento darse cuenta que su bebé tiene alguna condición de salud que es incompatible con la vida y a la final pues termina falleciendo. Impacta la identidad materna y paterna finalmente, digamos que me sigue centrando mucho en las mujeres, pero a la final pues quien está cumpliendo ese rol de, pues, de pareja, acompañante, de padre, pues también está, o de la otra madre, también transita este duelo. Incluso siento yo que en el caso de el acompañante, la pareja, el padre o la otra madre, muchas veces es incluso más invisibilizado porque el rol que empieza a cumplir es el de soporte para la persona que físicamente ha perdido su embarazo o su bebé. Entonces, presta el apoyo, presta la escucha, está ahí porque físicamente no lo ha pasado, pero emocionalmente, finalmente, de cierta forma también pues hay una pérdida muy grande, pues el bebé no era solamente de uno, o la idea de la familia no era solamente de uno, sino que en los casos de pareja, pues es de dos. Se preguntarán esas personas, ¿querré ser madre a futuro otra vez? O sea, ¿cómo volver a pasar por eso? ¿La maternidad será para mí? ¿Mi cuerpo será capaz después de volver a crear vida, de que esta vez sí funcione? Entonces, como que pues la identidad finalmente que tenían pues a nivel de concepción de madre y padre o como ser humano pues finalmente se altera y pues puede generar una distancia entre la pareja o incluso el entorno social. Hay muchas parejas que no logran superar esa pérdida y rompen la relación, rompen su vínculo. La mujer o la persona que pasa por esa pérdida, el acompañante, se pelea con su contexto. Hay muchas mujeres que después, el incluso ver a otra mujer en una etapa de embarazo, una mujer cercana a ella, pues le generará dolor y por ende se distanciará pues de su entorno social. Usualmente desde que enfoque, por así decirlo, o desde qué teoría se empieza a acompañar a estas mujeres, pues desde el duelo, digamos, la teoría de Kubler-Ross, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, teniendo en cuenta que esto no es algo lineal, que es más bien un proceso en espiral, que puedo en un momento sentirme en negación, después pasé a la depresión, volví a la ira, y esto lo acepté, y después me volví nuevamente, o sea, como que esto es algo que está, digamos, en constante cambio hasta que finalmente la persona puede hacer las paces con la pérdida y empezar como a llevar una vida en la cual se resignifica la pérdida de bebé, la pérdida pues, de su embarazo, del feto, y convivir como, digamos, en las pérdidas que se presentan normalmente en la vida. Y la otra es la de aceptar, sentir, reubicar y reinvertir el afecto, pues aceptar que se ha perdido, sentir todo lo que tienen que sentir, de cierta forma hay que reubicar y llevar ese afecto o transformarlo de una forma en la cual bebé no está aquí o, digamos, su embarazo terminó y finalmente bebé no está aquí, no tengo a mi bebé en brazos, pero no quiere decir que no existió. Eso es algo que también por lo general pasa, es como las mujeres que lo pierden, no sé, durante la gestación, pues quizás no hay un recuerdo físico para las demás personas de que ese bebé existió y es como, pues nunca se vuelve a hablar de eso, es como, no existió para nadie, solamente como para la mujer que supo que en su cuerpo se estaba gestando vida, que en un momento de la vida fueron dos, o sea, ella fue como dos personas, pero para los demás no queda como en la memoria y por ende, sí, harán de cuenta como que ese bebé nunca estuvo, que la mujer, a pesar de que es madre, una madre que tiene los brazos vacíos, pues sigue siendo madre, aunque su bebé no esté ahí. ¿Qué factores influyen en el proceso? Historia previa de pérdidas, trauma, hay mujeres que pierden, digamos, sus embarazos, tienen múltiples abortos espontáneos, que pierden su embarazo por un accidente. O sea, hay que ver como en los servicios de salud, el servicio de obstetricia ginecología obstetricia es como el que recibe peores comentarios y demás, porque a la final la mayoría de personas que están ahí, pues es su diario vivir, ¿no? O sea, son casos que ven todos los días y para ellos puede ser el caso 1500,
pero para la mujer es su primer caso, es la primera vez que está perdiendo esa ilusión de, pues, de la maternidad, la primera vez que perdió, no sé, cuando son embarazos similares, que perdió sus gemelos, o que perdió uno y el otro sobrevivió, pero yo como vivo también con la ausencia de, pues, de que uno no está. El apoyo emocional y familiar disponible, pues muchas veces, como decía, pues para la familia pues no significa lo mismo, porque pues no hubo como tal un bebé en la familia, o sea, que haya llegado, que haya sido bienvenido, porque no sé, no llegó al momento, a término el embarazo, o a la final no nació, por así decirlo. Entonces no reconocen en la mujer este proceso. Experiencia médica o parto traumático, como decía, hay algunos partos, algunas pérdidas, perdón, perinatales que son prevenibles en el momento del parto. Cuando las mujeres muchas veces las dejan, o sea, ahí en la sala y espera, o sea, como que y espere, y en el proceso de esperar muchas veces, pues entonces o le falta oxígeno al bebé o hay, pues sí, como riesgo a nivel fetal que termina afectándolo tanto que digamos, el desenlace pues, del fallecimiento. Creencias culturales o religiosas, tiempo de gestación y vínculo con el bebé, y principalmente el significado del bebé para la familia. Un bebé no significa lo mismo para todas las familias. Hay bebés que, como mujeres que no sé ahora, son bebé de arcoíris. Entonces, yo ya tuve una pérdida antes. Este es mi bebé arcoíris, y si lo vuelvo a perder, pues es como una pérdida por partida doble. Es no solamente perder mi bebé, sino también la esperanza de, o sea, me volví a arriesgar, tengo la esperanza de que esta vez funcione, y aún así no, como que no llega como el resultado esperado para la familia. Entonces hay bebés que llegan, no sé, para un bebé no debe unir a la familia, pero muchas veces representa unión. Hay bebés que llegan, no sé, que la mamá no se entera que está en embarazo, sino, o sea, pierde como a su pareja y se entera mucho después de que está en embarazo, pues qué significa este bebé para ella. O sea, es una parte de la persona que ya perdió. Y si vuelvo a perder este es como perder incluso lo que me quedaba de la otra persona. Entonces hay que buscar qué significa el bebé para la familia para poder entender también, o sea, como desde qué forma debo trabajar, desde qué forma debo abordarlo, porque pues no, sin conocer lo que significa, pues podré saber, o sea, no sé, desde qué área abordarlo. ¿Cómo se manifiesta? A nivel emocional, pues como en cualquier duelo, se presenta tristeza, vacío, desesperanza, sentimientos abrumadores de tristeza que pueden ir acompañados de desesperanza, y culpa y autocrítica al sentirse culpable de que la pérdida se haya dado, de que su bebé haya nacido con una malformación, con una cardiopatía, que sea congénita, que al final, pues, y si eso es lo que hiciese la mamá, pues no sería prevenible. Ansiedad y miedo, miedo intenso, preocupación, especialmente en futuros embarazos. Es como la balanza de yo quiero ser madre nuevamente, porque no es como si dejaran de ser madre, pero me da miedo el embarazo. Me da miedo el embarazo, pero me da miedo el no poder tener la posibilidad de estar en embarazo de nuevo. Ira, irritabilidad, enojo, frustración hacia la situación, el no entender por qué le pasa eso a ella, porque si la maternidad es tan romantizada y el embarazo muchas veces es tan romantizado, porque para ella la experiencia es tan diferente. Sentimiento de soledad, de que nadie le comprende, de que nadie se puede poner sus zapatos, de que nadie, aunque lo intentase, sabría lo que está pasando, lo que está pasando la persona. A nivel físico, que se presenta fatiga, agotamiento, poca energía, pocas ganas de hacer cosas diferentes, de salir de casa, levantarse de la cama, alteraciones de sueño y apetito, no se duerme por estar pensando en bebé, no se come porque no hay ánimos para hacer nada. Hay síntomas somáticos como molestias gástricas, hay opresión en el pecho, nudos en la garganta, sensación de que le falta el aire, que es muy sensible a los estímulos, a nivel de cambios corporales. Pues en el caso de las mujeres, pues está la sensación de, y por eso así se llama la ley, brazos vacíos. O sea, es como, la idea es como tú vas al hospital cuando llegas a tu embarazo término, entras en tu barriga, pero es la idea de voy a salir con mis brazos ocupados con mi bebé. Pero yo llego al hospital con mi barriga, tengo la pérdida y salgo sin nada. Entonces, y a la final, pues la mujer que incluso pierde a su bebé en cualquier etapa del embarazo, pues igualmente vive su posparto. Es una mujer que sigue produciendo leche, es una mujer que igualmente va a tener sangrados, es una mujer que tiene pues sus pechos grandes, la sensibilidad, incluso la barriga, pues o sea que en ese momento pues ya se encuentra
sin alguien como habitándola, pero aún así se nota que el cuerpo ha cambiado. Hay muchas personas que pueden, o muchas mujeres que pueden tener la sensación de que su bebé está todavía ahí moviéndose. A nivel conductual, las personas se pueden aislar, evitan contacto con amigos, con familiares, especialmente si hay alguna persona que está en embarazo, alguna persona que ha tenido un bebé recientemente, cualquier persona que tenga niños pequeños, porque eso le recuerda precisamente a lo que ya no tiene. Pues evita activamente todo aquello que recuerde a bebé, que recuerde el embarazo, que recuerde posibles embarazos. Muchas veces también, digamos que a nivel de pareja, se reduce el tema de la intimidad, porque intimidad puede traducir o puede, digamos, derivar en un embarazo, y es algo que pues que muchas veces quieren evitar. Conductas de conexión, mantener la conexión con el bebé perdido a través de objetos, recuerdos, rituales, el seguir, digamos, como hablándoles cuando se tiene la creencia de pues, que hay vida después de la muerte, pues que bebés hay en algún lugar escuchándolas. Cambios en las actividades, aumento, disminución de actividad en general. Hay muchas mujeres que no pueden regresar a trabajar, que dejan de hacer ejercicio, que dejan de hacer muchas de las cosas que antes disfrutaban hacer. A nivel cognitivo, hay dificultades para concentrarse, hay pensamientos recurrentes, hay rumiación, incredulidad y confusión. Muchas veces sentirá como que la realidad, pues no es la realidad, que están como en un mundo paralelo, y una búsqueda de significado. El por qué me pasó esto, para qué debo hacer, por qué tuve que experimentar esto yo y otra persona, qué debo hacer, ¿sabes? Yo con mi dolor. Y finalmente, a nivel perceptivo, como decía ahora, está la percepción de que hay movimiento, o sea, como del feto en la barriga, en el útero. Entonces, la sensación de que el bebé se mueve dentro del vientre, a pesar de que ya no se encuentra en embarazo, y pseudoalucinaciones, ver, oír y percibir sensaciones que realmente no están presentes cuando, digamos, el bebé ha nacido vivo y se pasa tiempo en luz y demás, y que la mujer o la persona tiene la experiencia como de, no sé, de cómo llora su bebé, de, no sé, de cómo se siente el tacto, pues es como el seguir percibiendo a ese bebé. Señales de un duelo complicado. Duelo intenso que no disminuye con el tiempo, que se vuelve algo crónico, que la incapacita a seguir con su vida, culpabilidad extrema, ideación suicida, aislamiento, ruptura total de vínculos, incapacidad para retomar actividades cotidianas. Pues ahí es importantísimo recurrir, como derivar o recurrir a esa red de apoyo para que la mujer o la persona no transite por esa pérdida en solitario. ¿Cuál es el rol del profesional? Nombrar y validar la pérdida. No se puede hacer de cuenta de que no se perdió nada o de que no existió. Escuchar sin juicio, sin prisa. Evitar frases minimizadoras como el después por volverlo a intentar, como no había pasado mucho tiempo, o no sabías que estabas en embarazo. Todo pasa por algo, las que hemos mencionado antes. Respetar tiempos, silencios y decisiones, fomentar redes de apoyo, autocuidado y prevenir el desgaste y el duelo vicario. En crisis, ¿qué se hacen? Pues escuchar activamente, hacer contención emocional en las mujeres, validarlas, impresionarlas, sin aconsejarlas, se puede orientar pues en el caso de pues que existe esa resolución de la ley brazos vacíos, en la cual tienen unos derechos que pues en lugar donde la están atendiendo deben cumplir con eso para poder que ella tenga un proceso a la final humanizado. A mediano plazo, pues hacer terapia centrada en el duelo, enfocarse desde lo narrativo, desde el saber qué significaba, cómo se vivió, desde un enfoque humanista e incluso desde la terapia cognitivo-conductual, pues adaptada hacia la situación que está viendo la persona. También puede funcionar el ritualizar la despedida y resignificar la historia, que es, digamos, los recursos que les voy a explicar ahorita adelante. Entonces, técnicas y recursos terapéuticos que se hace o que se les ofrece como tal a estas personas que están atravesando por esos procesos de duelo para que quizás puedan menguar un poco lo que están viviendo. El proponer, hacer una carta de despedida, una carta del bebé, hacer una caja o álbum de memoria que se está aquí. De hecho, la fundación, la HIC Fundación, quien pues está creada por una mujer que precisamente tuvo una pérdida de su bebé, su bebé se llamaba Juan Isaac, por eso se llama HIC, Juan Isaac Fundación. Ella tuvo una infección como en la semana 30 del embarazo, tuvieron que hacerle una cesárea, sacan a Juan Isaac, lo atienden, digamos, algunos días en la UCI pediátrica y Juan Isaac no resiste. Entonces ella es como, ¿yo qué hago con todo este dolor y todo este amor que siento hacia mi bebé?
y más de que era una mujer que había pasado por múltiples pérdidas, o sea que Juanizar para ella significaba absolutamente todo, pues el perderlo, entonces fue como, bueno, ¿qué hago con todo esto que aún no he podido entregarle a un hijo? Entonces crea esta fundación, pues que ha gestado la Ley de Brazos Vacíos para que mujeres que pasan por lo que ella está pasando, pues no tengan que vivirlo de la misma forma inhumana que ella lo hizo. Entonces entregan unas cajitas de memoria que contienen esas cajitas de memoria. Un certificado, pues simbólico de nacido, en el cual se ponen las huellitas como usualmente se hace, pues digamos, con esos bebés nacidos vivos, en las cuales para registrarlos, pues le toman las huellitas de los piecitos, que el nombre, que cuánto midió, cuánto pesó, si es hombre, si es mujer, el nombre de los papás y demás, algo muy simbólico en los casos pues, de esos bebés que pues han nacido, como se les dice, quizás en esta área pues del acompañamiento de lo que han nacido dormidos, para que igual mamá y papá y familia tengan, digamos, algo que certifique, aunque sea simbólicamente, que bebé estuvo, pues porque al final a esos bebés no se les hace como tal un registro. Acá tiene como les entregan una mantica y este es como pues un tejido de un corazoncito y pues les entregan la caja. La caja, pues a pesar de que ya contiene ciertos elementos, la idea es que la familia pueda depositar ahí más cosas que les recuerden a ese bebé o a esos bebés que han perdido y que sea como quizás una caja de confort. Hacer un registro fotográfico, uno dirá, y digamos, creo que fue Camilo el que hizo esa capacitación acerca de la parte como de la fotografía en la psicología. Yo estuve un poquito en esa capacitación. Y cuando en la capacitación que yo hice acerca del duelo, hablaban acerca del registro fotográfico y se mostraba como las fotos de los registros fotográficos de familias con sus bebés que ya han fallecido, en muchos de los casos, pues uno dirá como, o sea, ¿por qué tomaría fotos con una persona pues, que ya no tiene vida? Pero pues eso no es algo nuevo, o sea, eso se hacía incluso muchísimo antes. Y de la final, si ese es el único recuerdo que yo quizás puedo tener a nivel de fotografía, pues se puede brindar la opción a la mujer. No es como que sea algo obligatorio y así tiene que ser, sino que si se tiene la posibilidad de decirle como deseas que se te le tome una foto a tu bebé para que la tengas y demás, pues hacerlo. En la mayoría de los casos, las mujeres quizás dirán que no, a lo mejor dirán que sí, pero sin ellas, o a lo mejor de cierta forma, pero la idea es que tenga la posibilidad ella de decidir o la familia de decidir y no que, digamos, el sistema de salud decida por ellos. A ver si aparece aquí, registro fotográfico. Registro fotográfico. Un segundito, a ver si quizás aparece algo. Un momento, compartir esta pestaña. Ese es como el estilo de fotos que se toma muchas veces. O sea, para que no olviden cómo lucía su bebé. Sus piecitos, sus manitas, su carita. Si tienen la oportunidad incluso de tomarse las fotos juntos, o sea, como familia, hacerlo. Ahí, un segundo, ya se llama. Hay una chica que yo sigo y que quizás ella fue la persona que cuando me apareció su video me abrió como el mundo, la puerta hacia esto que sucede. Ella tuvo un embarazo perfecto prácticamente, su bebé nace en casa y después se dan cuenta como que no está saturando bien y la niña se llamaba Elaya, fallece. Entonces las únicas fotos que ella tiene con su bebé fueron como en ese momento quizás del shock de algo no está yendo bien y días posteriores cuando Alaya digamos como han hecho todo ese proceso como de preparación y le permiten a ella y pues al esposo como tener fotos y un registro con su bebé. Pero es algo o sea, la persona tiene la decisión, pero la cosa es el poder ponerlo sobre la mesa. Hay muchas mujeres que incluso saben, bebé ha fallecido en útero, toca hacer un proceso de inducir parto y demás. Preguntarles, ¿sabes? Como, ¿deseas que quede un registro acerca de tu parto? ¿Deseas que se le tome una foto a tu bebé? Cuando nazca, quieres una foto juntos, quieres una foto solo tu esposo con bebé, pero ofrecer como las posibilidades. Hay muchas mujeres que hacen altares, ya digamos, o familias que hacen altares en casa,
una foto del bebé, de la ecografía, quizás si tienen la prueba en embarazo, ponen velitas y cosas así como que les ayude quizás a velar un poco precisamente ese proceso. No es un altar que se tenga que quedar por siempre necesariamente. En algún momento la familia se sentirá capaz o listos para dejar ir como esa parte que quizás ritualizan y ya como permitirse soltar, pero quizás es algo que ayuda también conforta a la familia. Aquellas mujeres como precisamente pues sigue el proceso de lactancia, entonces está la posibilidad de hacer una joya de leche materna, pues en la cual les queda también como esa memoria de que en algún momento lactaron y que esa leche fue de su bebé que ya no está aquí, pero que en algún momento estuvo. El ritual simbólico, como decía, velas, plantas, cartas. En muchos de los hospitales a veces se hace bautizos simbólicos, no es como que se llame a un sacerdote o algo así, pero digamos como allí el mismo personal es como algo simbólico. ¿Quieres poner un nombre a tu bebé? Sí, ejemplo, no sé, Martina. Y con la agüita como de estar como Martina, te bautizamos, te damos la bienvenida, como para que a ese bebé se le haya nombrado, o sea, como tuvo un nombre. Se hace donación de leche, que es algo que quiero compartirles en este video. Me trascendió y doné. Bueno, esa es se llama Valentina Jurado. No sé si alguna vez quizá les ha aparecido en TikTok o en Instagram. Ella perdió a su bebé, Amara, el año pasado. De hecho, Amara cumplió un año hace poco, un año de haber llegado a la Tierra, el 23 de octubre, y Amara fallece a los 37 días de haber nacido. Entonces, ¿qué ha hecho Valentina? O como prefiere que le digan mamá Amara. Primero, compartir su proceso de duelo por medio de las redes sociales, convertirlo como en su forma de desahogarse, de transitarlo, no estando sola, sino quizás con personas que pueden comprenderla. Y que hizo aparte Valentina, la mamá de Amara, donar su leche, porque como Amara alcanzó a vivir, digamos, varios días en la tierra y no podía consumir la leche porque estaban cuidados intensivos, entonces, pues a la final ella aún tenía leche y necesitaba sacarla de sí, entonces lo que hizo fue crear su banco de leche y posteriormente empezar a donarla. Entonces, por acá les quiero compartir. A.B. Nusi del Hospital Universitario del Valle. Hola, soy Valentina y soy mamá de Amara y produzco oro líquido literalmente. Amara se tomaba 1,5 onzas o 2 onzas máximo y yo producía 10 onzas por toma. Era una niña muy gordita y siempre le encantaba mi leche. Dormía siempre placenteramente en mi pechito, en el lugar más seguro. Desde que inicié la lactancia empecé a hacer un banco de leche ya que me sobraba y me la tenía que sacar sí o sí, porque solo las que somos mamás sabemos cuánto duele. Este era mi banco de leche en solo un congelador, este era otro y este era otro. Cuando Amara murió, encontramos el Hospital Universitario del Valle y su banco de leche. Amara regaló su leche para bebés prematuros extremos, con bajo peso al nacer y con mamás con VIH. Y yo fui un puente para eso. Mi bebé le ha dado la oportunidad a muchos bebés de seguir viviendo y eso es lo que me llena el corazón. Mi hija también logró probar mi leche y quiero que vean su reacción. ¡Qué delicioso! ¡Ay, qué delicioso! Amo lactar y amo dar vida y termino con esta frase porque la intimidad que comparto contigo va más allá de la nuestra forma de conectar se transforma con el pasar de cada etapa porque el amor infinito es finalmente un vínculo que dura toda la eternidad. Te amo, Amara. Digamos que precisamente no todas las mujeres han de llevar el mismo proceso, es el de saber que hay posibilidades en ese mundo en el cual, en esa situación en la cual se ha perdido tanto. Valentina, digamos, la mamá de Amara, es una muestra de que cuando existe una pérdida, quizás lo primero que ofrece el personal de salud en cuanto a la lactancia es toma cabergolina para que no sigas produciendo leche, o sea, para que eso cese. Pero ellos se han preguntado una vez, ¿y si la mamá de ese bebé quiere seguir lactando? O sea, como quiere hacer algo con la leche, o en este momento, o sea, quiere decir acerca, de ejemplo, del proceso exequial de su bebé y no está pensando acerca de estoy lactando, no estoy lactando. Entonces, como que el sistema de salud se ha vuelto muy, obviamente muy protocolario, pero como desde lo humano de solucionar ya, estás lactando, entonces te doy algo para que dejes de lactar. Te está abriendo algo, entonces te doy algo para que te deje doler. Y intento que de cierta forma hacer la función, pero los otros aspectos digamos, del proceso de duelo que se están viviendo, pues se invisibilizan. Acompañamiento de pareja familiar y finalmente grupos de apoyo, redes de contención, pues que pueda brindarle confort a esa persona que está presentando esto. En que, digamos, tiene más de eso, en los derechos que ha gestado HIC Fundación por medio de la ley Brazos Vacíos. Entonces, las mujeres que afrontan este proceso tienen derecho a, primero, recibir atención en salud integral,
oportuna, respetuosa y de acuerdo con sus creencias. 2. Recibir una comunicación asertiva y empática por parte del equipo de salud. 3. Que se les garantice intimidad y reserva en el proceso de parto del bebé sin vida, recuperación y hospitalización. Recibir información veraz, oportuna sobre el manejo del cuerpo o los restos del bebé sin vida y que él mismo sea entregado si así se solicita. 5. No ser objeto de violencia psicológica o física durante la atención hospitalaria. 6. Tomar fotografías y crear memorias físicas del bebé sin vida. 7. Permanecer acompañadas de quien elijan durante todo el proceso de atención hospitalaria. 8. Que el bebé sin vida sea denominado y tratado dignamente. 9. Recibir atención psicológica oportuna e idónea durante todo el proceso de duelo. Y 10. Ser informadas y elegir libremente la mejor alternativa respecto al proceso de producción de su leche materna. Algo que resalto dentro de los derechos es la parte de decidir si quieren las mujeres recibir el cuerpo del bebé, incluso cuando ha sido, digamos, en semanas de gestación, en las cuales quizás no avanzaron de las 24, de las 26 semanas, pues donde su bebé, sí, digamos como que en su mayoría estará formado, pero pues no será, digamos, no es como luce quizás un bebé a término. Lo que se hacía antes de esta ley era que si el bebé se perdía en la etapa de la gestación, el bebé no era entregado a la familia. O sea, se trataba de cierta forma como desechos médicos. Entonces era, lo perdiste, muchas veces ni siquiera tenía el tiempo de compartir, de mirar, de tener, y lo sacamos de ti, sea por, digamos, no muchas veces se hace por parto natural, sino que se hace procedimiento quirúrgico, lo sacamos, nos lo llevamos y lo desechamos porque pues es un desecho médico. No lo veían como un ser humano finalmente. Ahora pues la familia puede decidir si recibe el cuerpo del bebé, si se lo lleva a ese proceso exequial o si lo dejan en la clínica para que sea como tratado por esa parte de allá. Ese es el caso incluso muy cercano de mi abuela. Ella tuvo pues un embarazo en el cual iba a tener una niña a la que iba a llamar Cristina. A Cristina la perdió muy avanzada en el embarazo, pero en gestación. Entonces a ella le hicieron su procedimiento, sacaron a Cristina de su cuerpo y cuando se levantó es como, ¿y mi hija? O sea, ya había sido como, el hospital se la llevado, entonces ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer el ser humano que habitaba en su cuerpo, no por decisión propia, sino porque el sistema decidía por ella. Bueno, ahora en los hospitales, también gestado por esta resolución, se hace algo que se llama el código lila, también representado con maripositas. ¿Qué representa? Así como cuando una persona está en proceso pues, de fallecer en cuidados paliativos, que muchas veces se deja como una habitación reservada para la familia, se pone quizás un anuncio en la puerta para que la gente sepa que en esa sala o en esa habitación pues hay un proceso de despedir la vida, pues lo mismo se está haciendo con las mujeres. En el caso de Valentina, la mamá de Amara, ella fue atendida en Fundación Valle de Lili. Cuando le dijeron, Amara tiene falla multiorgánica, ¿qué desean hacer? Porque pues decisión de la mamá fue como, desconectémosla y que sea el proceso natural de su cuerpo el que decía en qué momento irse. Entonces dejan a Valentina con su bebé desconectada de todos los aparatos porque fue su deseo, pero entonces la dejan en una habitación en la cual tiene intimidad ella, su familia o las personas que la acompañan para despedirse del bebé, para hacer los recuerdos si desean hacerlos y para que principalmente no haya ese entrar y salir de personal médico, pues que no le permita a la persona o a la familia vivir ese momento de la forma que debía vivirse, sino como que de forma interrumpida. Entonces se pone el anuncio en las puertas del código mariposa, el código lila, se pone la mariposita, se representa con mariposa azul, si no estoy mal, cuando la pérdida es de gemelos y solamente con la mariposita moradita cuando es una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, pues de un solo bebé. ¿Qué sigue después de? El reconstruir el vínculo y el proyecto de vida de las personas que atraviesan esto. Honrar el vínculo en lugar de negarlo, saber que hubo, digamos, vida en algún momento, de que existió, de que, en el caso de mi abuela, de que Cristina existió, de que el hecho de que no esté aquí, de que no haya un lugar físico a donde ir a visitarla como un cementerio, que el hecho de no tener, no sé, cenizas no significa que no estuvo, sino que hubo vida en algún momento. Integrar el recuerdo como parte de la historia vital
y abrir un espacio a nuevos significados y proyectos. Después, acompañar a la mujer en el proceso de reconocer si desea ser madre nuevamente, porque aparece el miedo a no poder embarazarse de nuevo, el miedo al embarazarse de nuevo, miedo a tener otro aborto espontáneo, miedo a reemplazar al bebé que ya no está. En el caso de Valentina, cuando le preguntan, Valentina, ¿tú vas a tener más hijos en el futuro? Es como, en este momento, yo es como, yo no planeo tener más hijos porque no quiero amar a alguien y sentir que lo amo más que amar o que lo amo de la misma forma. Es como amar en este momento para ella es el ser humano que más puede amar. Entonces la idea de tener un ser humano que pueda reemplazarlo, aunque un hijo no reemplaza a otro hijo, pues es una idea que para ella es inconcebible. Miedo a que bebé vuelva a fallecer en el parto o en días posteriores, y finalmente miedo a ser mamá o miedo a no serlo. Y ya, muchísimas gracias. Los dejo con la frase del duelo perinatal no termina con el olvido, sino con la integración del amor hacia quien no pudo quedarse. Bueno, me falta decirles, el 15 de octubre es el día de la concientización acerca de las pérdidas gestacionales, pues algo a nivel nacional. Es un día que se ha dedicado como precisamente a que se hable de esto, a visibilizarlo, porque pues hay muchas personas que ni siquiera sabrán que existe o no saben de la importancia que tiene para quienes pasan por eso. Muchísimas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta o algo que les pueda ayudar? Por acá, por este lado, pues no hay preguntitas, solamente como pues agradecerte por el espacio y por la información. La verdad, pues como que sí está claro, ¿no? Que es algo que existe y que se da, pero no tenía mucha información así pues tan completa como la que nos brindaste el día de hoy. Entonces, pues agradecerte mucho el espacio. Muchísimas gracias. Saskia, o sea, muchas gracias por ampliarnos este tema. Definitivamente, o sea, a las personas que te decían al comienzo que si iba a haber trabajo con este tema, es que la verdad sí lo hay mucho. Se pasa que es que se nos vuelve también un poco tabú. Ya el tema del duelo, afrontar un duelo es complejo. Hablar sobre duelos gestacionales, perinatales o neonatales es mucho más complejo. Es muy reducido los procesos. O sea, todos los ejemplos que nos diste, estos procesos de cómo se genera ese afrontamiento desde las entidades de salud, cómo se pueden promover, cómo se puede comenzar un proceso adecuado. Eh, Genial que todos los hospitales y clínicas hicieran eso en estos casos. A veces pasa como el caso que nos comentaste, simplemente hay la pérdida y no pasa nada más, es como siga adelante, puede tener más hijos o ya desista de ello. Pero pues nos deja una gran, pues, a preguntarnos a nosotros como psicólogos, o sea, ¿cómo vamos a abordar estos temas? A los que nos dedicamos a la consulta particular, a la clínica, ya sea que trabajemos particulares o trabajemos en alguna IPS o en una EPS, en algún momento nos puede tocar un caso de estos, ¿sí? Y que ampliar este horizonte, estas estrategias que tú nos brindas, estas formas, tener estos conocimientos es muy, muy, muy valioso. Por mi lado, o sea, yo tampoco tengo mucho conocimiento del tema, o sea, y me has abierto mucho los ojos a, a todo este proceso y muchas gracias, Saskia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por ahí, por el chat, les comparto esos dos links. El primero es de la fundación. Ellos ahí pueden consultar el tema de la resolución. Es una resolución pues bastante amplia. La lucharon muchísimo, la verdad. Solo hasta el año pasado entró en vigencia, pero pues es algo que es normativo de ahora en adelante para todos los hospitales. Digamos, pues ojalá nunca tengan que pasar ustedes por una situación así, pero pues para que tengan el conocimiento o cuando una persona cercana o incluso pues aquellas personas que quizás lleguen a atender. Y el segundo es el link de la cuenta de la mamá Mara. También, o sea, muestra el proceso de duelo de una forma muy cercana desde alguien que pues lo está viviendo en ese momento. No, una Mara no ha cumplido un año de haber fallecido. Entonces ahí pueden consultar para que igual tengan más información al respecto.
Muchas gracias por esos recursos. Hace parte de la psicoeducación que todos tenemos en manos, de poder difundir este tipo de información y que se dé todo adecuadamente. Bueno, de nuevo, Saskia, muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron ahí prestas escuchando. Este fue un tema muy importante. Muchas gracias por sacar el tiempito, por la escucha, por haber participado en las diferentes sesiones. Ya solo nos queda una sesión. Se estará confirmando posteriormente. Muchas gracias a todos por la participación. Espero que tengan un excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien.